Ya. Chicos, vamos a mezclar un poquito la metodología Wyckoff con, con toda la estrategia aprendida ya, con la estrategia básica, con la estrategia de los breakers, porque entrar por breaker es una estrategia también. Entradas por confirmación, todo eso lo vamos a mezclar con la metodología Wyckoff, porque van a haber situaciones, van a haber consolidaciones que van a haber cosas que ustedes están ignorando simplemente por no ser detallista y cauteloso. En algunos casos las consolidaciones llegan después de una tendencia bajista o alcista, valga la redundancia. Entonces el mercado empieza a consolidarse. Y cuando se empieza a detener, obviamente, ¿están viendo? Sí, se ve. Ya, Yo veo vamos. negro. Ah, ahora sí. Y ya, y es porque apareció Wake. Es muy invasivo el computador cuando quiere abrir un programa. Bueno, y cuando se consolida el precio, evidentemente liquida una vez más, de esa manera, para sacar a la vez. Oh, Dios, es muy invasivo de verdad. Cuando el mercado liquida, obviamente es para sacar de posición a los compradores que están en esa zona retail. Y cuando reingresa el mercado, genera una especie de patrón interno. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Y cuando liquida hacia el alza, para sacar a los vendedores, también da el mismo patrón de retesteo. Entonces, todo esto lo vamos a empezar a ver con más detalle hoy, porque así funciona una consolidación si se visualiza bien. ¿Ok? En ocasiones podemos tener hasta 12 sprints, pero traten de ubicar el que está más bajo en un precio mucho más barato, porque ese fue el que liquidó a todos. Entonces, en algunos casos, el mercado sale, liquida a estos compradores, son compradores retail, y después te da la oportunidad de comprar en la etapa de retesteo. Esa etapa de retesteo se repite mucho en las consolidaciones y quiero que ustedes lo vean, que posterior siempre a las manipulaciones te da una etapa de retesteo en la misma zona donde te liquidó, por eso es importante ver dónde te liquida para saber si ingresas en la misma zona, pero posterior a la liquidación. Em, Dentro de eso también está el ejemplo de que puede liquidar también después al alza y aprovechando la liquidación ustedes se van con la compra, por lo menos hasta ahí arriba o hasta el punto estructural les puede regalar un 1 a 5 por lo bajo. Si es que están operando una metodología Wyckoff de temporalidad alta, me refiero, una de H1, una de media hora. Bueno, media hora y H1 no son temporalidades altas, pero son temporalidades promedio. Miren lo que pasa acá, quiero que sean también observadores en este aspecto, porque lo que es un spring hace referencia a un strong low, pero hay veces que el mercado tiene los strong low ahí y quizá las manipulaciones vienen y nos sacan, nos liquidan el strong low más bajo que teníamos y pasa esto. El nuevo spring es más profundo que el primero y después cuando se mete en la estructura interna nuevamente, se mete de nuevo en la consolidación. Mire lo que le ofrece el cambio de estructura interno denominado shock. Y el shock retetea donde en la zona de demanda que fue considerada en su momento la zona retail. Y después empieza la etapa de distribución. Y aquí viene lo interesante porque en la etapa de distribución, cuando el mercado rompe la estructura, te puede romper este máximo con aceleración o te puede romper ese punto estructural que es un decisional con aceleración. Puede hacer eso, puede hacer eso, pero prefirió respetar el decisional y el decisional se convirtió en la entrada por polaridad para que el precio continuara, si se dan cuenta. Luego, el mercado genera un patrón de acumulación más y a ese se le denomina Wyckoff sobre Wyckoff. Acumuló liquidez y una pequeña acumulación. ¿Por qué Wyckoff sobre Wyckoff? Porque se originó una nueva consolidación encima de la consolidación anterior.
Entonces el mercado empieza a acumular liquidez de esta manera. Y cuando hace eso, por lo general por aquí o por este sector de acá, hay una order block que el precio quiere venir a buscar. Y ese Wyckoff que se está originando sobre el otro Wyckoff genera el denominado equal low quizás. Y ese equal low es liquidez previa antes de venir a buscar esta order block, liquida el precio y se va. Y ahí nos genera un nuevo sprint. Profe, consulta. ¿Ah? Cuando hace el Wyckoff sobre Wyckoff, ¿el precio suele seguir el movimiento del primer Wyckoff? ¿O en el sobre Wyckoff puede tirar hacia arriba o hacia abajo como quiera? Mira, es que lo que pasa es que de partida siempre vamos a basarnos en la coherencia de los tres pilares fundamentales del trading, ¿cierto? Ujú. Entonces, basándonos en esa lógica, si tú estás asumiendo de que el mercado acá abajo se revirtió, pero porque tuvo buenos motivos para revertirse, o sea, hago referencia de que a lo mejor mitigó una order block de temporalidad diaria, quizás, de semanal, o quizás de H4 que hizo que el precio tuviera una buena reversión, por lo menos. ¿Tú asumirías que el Wyckoff sobre Wyckoff es para revertirse o lo asumirías como una continuación del movimiento? A continuación. En ese caso, ¿ya? Claro. Pero ojo, si se te genera un posible Wyckoff sobre Wyckoff y ves que no es una zona de demanda tampoco muy predominante que digamos, o institucional, yo me lo replanteo, a ver si es que sigo vendiendo. Porque siempre basado en la lógica de los tres pilares fundamentales del trading, y por eso se entiende que el smart money es difícil de comprender, pero a la hora de que lo entiendes, te vuelves un astro del mercado. ¿Por qué? Porque entiendes que es más complejo de que te tengas que fijar de esos detalles que no se fijan los demás. Detalles como los que tienen que ver constantemente con tu estructura, tu tendencia, tus ciclos de mercado, y al mismo tiempo estar atento de que todo eso se complemente si es que ves, se complemente con tu análisis si es que ves un Wyckoff, si es que ves una entrada por confirmación, si es que ves una entrada por polaridad, y todo va a variar y va a girar en torno a qué? A la estructura y la tendencia siempre. Y la estructura y la tendencia también van de la mano con la fractalidad y la acción del precio. Entonces, si la acción del precio nos está diciendo que la zona de demanda es de baja temporalidad, es de media hora, y hay posibilidad de que sea simplemente un retroceso, no me arriesgaría a seguir comprando. Pero si yo veo que es una order block de temporalidad mayor que me impulsa el precio, para mí esto es continuación de tendencia. Y lo tomo más seguro todavía. Al menos eso es lo que pasó con el oro, muchas veces. Acumulación, liquidó arriba y abajo, inicialmente, y después volvió a liquidar, volvió a liquidar. Distribución. Yo sí creo que puede reaccionar a este punto de acá, de verdad. Si no, seguimos el plan nomás, porque tanto será si al final de cuentas igual te anunciaron buenos profits, ¿o no, equipo? Así es. Entonces, miren lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Justo lo que les enseño en sus PDFs. ¡Pum! Se nos desploma. ¿Cómo liquidan los equal high? ¿Se dan cuenta? Una acumulación. Quizá no acumuló más órdenes de esta manera, consolidado, pero sí consolidó acá arriba. Y sí me encerró por lo menos el precio en toda esta zona. Si se dan cuenta. De aquí a acá, perdón, y de aquí a acá. Lo liquida y cae. Mm, miren acá.
Interesante. Igual acá es complicado porque el clímax es más bajo que cualquiera de las manipulaciones que tiene el precio. Por lo general uno está esperando constantes manipulaciones, pero si nos damos cuenta, igual la manipulación fue en temporalidades menores. La manipulación fue en temporalidades menores y nos dio la etapa de retesteo. Porque claro, sube el mercado, genera acumulación de órdenes a compra, la liquida, se vuelve a introducir dentro de la consolidación, retestea para darme la oportunidad de comprar junto con ellos y empieza a distribuir. Y en la etapa de distribución también puede volver a mitigar, y eso fue lo que hizo. En su etapa de distribución se volvió a mitigar y nos generó otro patrón Wyckoff en esta zona. Entonces, quizás no se vea claro, no sea el patrón que nosotros queramos ver, pero entiendan que el precio se encerró en un rango y eso nos da a entender de que sí, el patrón cumple las condiciones porque liquida arriba y liquida abajo. Entonces también es un tipo de patrón Wyckoff que tiene Spring y también tiene UT. La pregunta es con cuál nos quedamos, con las compras o con las ventas. Gracias a Dios nos fuimos por las compras y salieron bien bonitas. Agradecido de los análisis. ¿Qué tenemos acá? Acumulación, manipulación a la baja, manipulación al alza. Saca tanto a los compradores que entraron acá como a los vendedores para después de liquidar, bajar distribuyendo. Ah, pero volvió a subir. Solamente tuvo Spring y retesteó en esta zona. Este sí estaba complicado porque estaba dando indicios de compra. Y los engañó a todos. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No. O sí, sí, estuve viendo unos videos en la tarde sobre Wyckoff en YouTube y algunos analizaban junto con el volumen. ¿Es recomendable eso o solamente basarse en lo que la estructura de Wyckoff? Mira, si tú te quieres basar en el volumen, te puedes basar en el volumen, Leo. ¿Ya? Y el volumen se mide, por lo general, lo ideal es que los midas, sobre todo en esas zonas de manipulación, strong high o manipulaciones strong low. Ujú. Si tú identificas que hay un aumento fuerte de volumen y te está confirmando con estructuras que para ti es una manipulación, ¿cómo saberlo? No sé, pues si tú quieres medir que sea una manipulación para sacar vendedores, traza un Fibonacci para venta. Traza un Fibonacci para venta. ¿Y dónde lo podrías trazar? No sé, este era el último punto estructural, pero aquí no está estructural el precio del tren. Veamos, ya está acá líquido. Por ser acá llegó al 127, nivel de stop. Llegó al 161,80, nivel de stop hand, y al mismo tiempo UT. ¿Cómo se conoce el UT también? Como Strong High, y hasta ese entonces no existía este Strong High. Este era el que liquidó al de acá. Entonces, imagínate que te dé con el confluencia con el indicador de volumen y el indicador de volumen tenga fuerte volumen bajista. ¿Lo puedes complementar por trading de confluencia? O sea, trading de confirmación. ¿Ok? ¿Te sirve? Sí, sácale provecho también.
pero no te vayas a llenar de indicadores en la pantalla. No es la idea. Entiendo. La idea es que veas lo más libre el gráfico posible. Creo que esta consolidación es más micro, tendencial, que... No, feita la consolidación. Bueno, en el último periodo dieron consolidaciones bien raras, pero cumplieron con el patrón por lo menos, para poder dar el ejemplo. Miren, acumulación, manipulación, distribución, boom, volumen alcista, ¿cierto? ¿Qué vino a buscar el precio? Esa order block. Así funciona el precio, así se compone. Esos son los ciclos de acumulaciones que te van a buscar un punto de entrada. Si el mercado se te acumula antes de un punto de interés, antes de un punto decisional, lo más probable es que ese punto decisional sea el objetivo y esté formando y acumulando liquidez de compra para después sacarla, mitigando esa zona. Y es ahí donde muchos de las instituciones esperan entrar recién ahí, porque saben que esta zona es peligrosa. Entonces, la idea es que visualicen siempre la liquidez para que entren en la order block que está por debajo o por encima de esa zona con liquidez. Esa es la idea. Y Wyckoff te sirve mucho para eso, porque Wyckoff tú se supone que debes identificar la consolidación con la liquidez que aún el mercado no ha sacado para que tú entres cuando en la manipulación. ¿Cómo puede ser fácil encontrar una manipulación? A algunos se les complica mucho. Bueno, si yo les doy y les digo que se me acaba de formar un equal low y al mismo tiempo, aparte del equal low, tengo una consolidación en esa zona, veo que el precio viene subiendo, entonces la estructura y la tendencia para mí pueden ser alcistas. Visualizo la order block más cercana que el mercado pueda venir a sacar. Y eso hago. Y eso liquida el precio. Y eso me da a entender que esta order block de acá abajo se convirtió en la zona de entrada porque es una zona de manipulación institucional. ¿Cómo lo sé? Puedo trazar un Fibonacci para comprar también. De aquí hasta acá arriba, por lo menos, el mercado me vino a buscar los niveles de expansión de stop en la manipulación. Y se dan cuenta. Entonces da confluencia con la order block también. Entonces eso me da a entender de que lo que estamos visualizando sirve, aplica, sí, pero es complementario, totalmente complementario a la estructura y la tendencia. Es para refinar su análisis, para ver detalles que no todos ven, para operar en lugares que muchos se les complica operar. Y sí, deben aprender a identificar un patrón de acumulación que puede liquidarlos para luego jugar con ustedes e inducirlo a las ventas o las compras. Las consolidaciones confunden mucho. Traten de llevar la fiesta en paz con las consolidaciones y no se armen conflictos. Y la mejor manera de llevar la fiesta en paz es hacerle caso a su estructura, a su tendencia y su ciclo de mercado. Nada más que eso. ¿Para qué se van a complicar la cabeza? Si van a aplicar Wyckoff, antes de aplicar Wyckoff, tendencia, estructura y ciclo de mercado, y se les va a simplificar la vida. Spring, retesteo, distribución, expansión. Ahí está. ¿Qué vino a buscar acá el precio? Miren, vino a sacar liquidez. ¿Se dieron cuenta? Ahí tienen. ¿Qué liquidez sacó? Ahí está. ¿Para qué podemos utilizar Wyckoff entonces? La idea es más que aprender a utilizar Wyckoff, es comprenderlo, porque Wyckoff se puede originar en varias ocasiones en el mercado. Se te puede originar en plena tendencia, frenándose el precio, y puede ser para una continuación de tendencia,
O puede que te encuentres con un Wyckoff llegando al extremo fractal del precio y el precio se te empieza a frenar y a consolidar para hacerte creer que se va a desplomar o se va a disparar, cuando en realidad solamente se está deteniendo para acumular órdenes, liquidarla y después tomar su original rumbo. Entonces imagínense cuando tengan ese panorama en el cual están esperando un punto decisional y el precio se les consolida. Mejor aún, porque si el mercado viene hacia ustedes y se les consolida, les está generando la liquidez para venir a buscarlo. Entonces, qué bueno que genere la liquidez antes de venir a buscarme, porque por lo menos entiendo que más adelante que mí hay órdenes que están por liquidar y que me convierte a mí como en un punto de entrada más válido si lo estoy esperando más arriba o más abajo del precio. Entonces puede ser este caso, hago referencia a un caso como este. Puede ser que yo en todo momento estuve esperando con esta order block a que el precio viniera y cuando venía cayendo, muchos también esperaron la compra, ¿ok? Y cuando vieron que el precio se empezó a detener y empezaba a subir, muchos creían que ya era momento de comprar. Y el precio intentaba subir nuevamente y se devolvía y volvían a comprar, más personas vuelven a comprar, más comerciantes. Y después hasta que el precio sube y te hace creer que ya se te va, que ya se te está dando tu trade. Y ahí es donde viene la manipulación. Y ahí es donde nosotros entramos, en los sprint. Y es una entrada riesgosa, por supuesto, es riesgosa, pero es una entrada válida. Y para encontrar esas entradas, esos detalles son los que deben empezar a observar. Detalles que les van a marcar la diferencia, evidentemente. Después de esta liquidación, lo más probable es que el precio se te vaya, se te acelere y no lo alcances. Porque ese tipo de liquidaciones son así. Te acumulan de esta manera y te liquidan al final y después se van. Esas son las peores porque te sacan del juego y después van en la dirección que tú especulaste. En este caso, bueno, está de más decir por qué está order block. Bueno, porque el mercado prácticamente cayó y la order block que iba dejando la fue cubriendo a medida que iba subiendo. La única que no había venido a buscar había sido esta. Chicos, ¿tienen preguntas, tienen dudas con la metodología? Creo que no por ahora, al menos yo. Yo tampoco hay un momento por ahora, profe. O sea, obviamente es más práctica nomás, pues, porque tampoco voy a poder hacer lo que usted hace. Pero es poco a poco, poco a poco. Igual es más práctica como tú dices. Acumulación, manipulación, distribución. En la etapa de distribución, ¿qué pasa? El retesteo, miren. El retesteo, la acumulación, la manipulación, retesteo, distribución. Y ahora viene qué cosa? La etapa de expansión. Lo mezclamos con el breaker. Entramos acá. Expansión. ¿El precio de la compra en la etapa de expansión? Sí. ¿Pero debería haber seguido subiendo? Sí. ¿Qué pasó? Hay posibilidad de que se revierta. Algo debe estar pasando acá arriba. Entonces, busco la coherencia por todas partes, atento con la higher time frame, atento con los detalles que no he visto, obviamente. Entonces, siempre andar cauteloso. Si es que no he visto muchos detalles que creo que me puedan hacer dudar de mi análisis, obviamente hay que andar con más cautela. Por eso hay order blocks que en ocasiones no visualizamos por andar un poco disperso. Entonces, a esos detalles me refiero. Miren acá. Acá hay una metodología Wyckoff, que es la que estuvimos viendo también desde un principio. Acumulación, manipulación a la baja, manipulación al alza, doble alza, y se nos cae. Retestea. Vamos a ver todo paso a paso.
manipulación UT, manipulación Spring, zona de oferta y demanda retail. Después de ambas manipulaciones viene la etapa de retesteo y la etapa de distribución y la etapa de expansión, acá abajo. Se extiende el precio, continúa el precio en ese caso con esa metodología Wyckoff. Aquí lo mismo. Creo que es así. Ahí. Manipulación, distribución. Siempre en una consolidación busquen su manipulación, no ingresen hasta que encuentren la manipulación. O si no van a hacer ustedes la liquidez. Continuación bajista, ok, busco la metodología Wyckoff, miren. Encierro el precio en la consolidación. Ubico la manipulación. Ubico la etapa de retesteo. Me voy en la etapa de distribución. Breaker block. Me da la reentrada. Expansión. Esos detalles tienen que verlos. ¿Cómo se pueden ver desde otra perspectiva? Swing high. Strong high. Swing low. Me viene a buscar y te quedas esperando la order block porque no fuiste capaz de ver el Wyckoff. Y el Wyckoff que te decía que aquí te iba a venir a buscar el precio. Porque esa fue una zona de respeto en el pasado. Equipo, les he enseñado algo que se genera justo antes de la mitigación de un punto de interés, pero no les he enseñado cómo funcionan los patrones inducement. Así que a partir desde mañana les voy a empezar a enseñar lo que es un patrón inducement, una zona inductiva a ventas. Ustedes tienen que aprender a identificar las zonas que realmente valen la pena operar. Se observan muchas veces y se empiezan a entender como tal. Miren lo que hay acá. Aquí había un quiebre estructural. ¿Qué pasó? Que el precio dio como order block esta zona de acá arriba y dio como un decisional esta zona de acá. No respetó ni una. Hizo creer que obviamente había reaccionado y nos dio un poco de profit en H4, que tampoco es malo, pero se devolvió completa, dándome a entender que podía vender nuevamente ahí. ¿Y qué pasa? Te liquida. ¿Por qué te liquida? Porque toda esta zona de acá arriba se consideraba un punto de interés, claro, pero era una zona trampa y se le dice zona inductiva, porque justo por encima del precio había una order block sin capitalizar, entonces va al mercado y la recapitaliza. ¿Cómo funciona la inducción? Las inducciones son puntos de interés que se originan justo antes de la mitigación de otro punto de interés o punto decisional con anterioridad. ¿A qué me refiero? A que el mercado en algún minuto quiso ir a buscar ese punto y no le dio la fuerza suficiente, no tuvo la solvencia monetaria para alcanzar esa zona y se desploma, pues empiezan a retirar ganancias, se desinfla ante el precio y eso genera y convierte esa zona en una zona de liquidez. Hago referencia a esta zona, a esta de aquí y a esta de acá, porque ni una fue capaz de dar un suspiro más y alcanzar esta orden bloque oculta que tenemos en las mechas entrelazadas. ¿Recuerdan lo que se les enseñó de las mechas entrelazadas? Sí, ¿Ah? sí, me acuerdo. Son estructura interna. Son estructura interna.
Y como las mechas entrelazadas son estructura interna, ahí hay un decisional, lo más probable, o un punto de interés. Que el mercado venga a buscar en la temporalidad mayor y esa order block oculta de temporalidad menor tuvo fuerza para botar el precio, sí, porque ese era el verdadero objetivo. Ahí estaba la trampa de mercado. Así es como saben manipular el precio. Estas son manipulaciones de grande industria, entonces así se mueve el gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Eso me da a entender que era el verdadero y principal objetivo del precio, pero antes de ser el verdadero y principal objetivo del precio, tenía que acumular liquidez para Creo que luego... hay alguna explicación lógica de por qué el precio se quedó sin fuerza, o es solamente porque, no sé, el mercado quiso generar la trampa nomás para que cayeran los retail. Hasta lo que tengo yo entendido es que las instituciones financieras ponen cebo, o sea, impulsan el precio, lo inflan hasta cierto punto y retiran el capital en estas zonas de acá arriba para ir generando acumulaciones de órdenes bajistas. Tú las acumulas. Como institución financiera también amparas y apoyas a que el precio siga cayendo. O sea, le meten más liquidez al dólar en vez del euro para que el gráfico vaya cayendo y al mismo tiempo para que se vayan apalancando los retail traders. Obviamente, después cuando está en una zona de acá abajo, también retira ganancias la institución financiera o el broker, o hedge fund, o quizá un market maker, o un banco. Y después vuelven a inflar el precio, con tal de venir a buscar y generar más liquidez. Evidentemente acá arriba, el precio nuevamente hace el mismo efecto de retirar capital, justo antes de llegar. Obviamente, si por estructura el mercado no sigue rompiendo la baja, es porque constantemente están retirando capital en esta zona de acá abajo. O inyectando o retirando, una de dos, porque la caída de un gráfico se puede deber a dos cosas. Una es que el precio se esté devaluando, otra es que la moneda de contraparte está ganando mucha fuerza en el mercado, demasiada fuerza en el mercado que lo vuelva tan volátil y fuerte que haga que el gráfico se desplome también, para que lo tengan presente. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el mercado se empieza a ver de esta manera, se empieza a visualizar de esta manera, que te empieza a otorgar quiebres subfractales, que no es capaz de superar el máximo, pero tampoco es capaz de superar el mínimo, y al mismo tiempo te va acumulando órdenes acá, cercanas a la zona de demanda, bastante baja, y órdenes acá. ¿Cuál de las dos me sirve? Bueno, sabemos perfectamente que el mercado viene cayendo. Y si sabemos perfectamente que el mercado viene cayendo, me preparo para vender en los puntos de interés. Y ahí está la trampa. Muchos van a querer volver a vender en esta zona porque ha sido la zona más respetada. Y evidentemente las instituciones te aguantan una, dos, tres, ¿ok? Ya una cuarta vez se le hace difícil a la institución o simplemente no te aguanta el precio en esa zona y retira el capital simplemente para que arrase con toda esa zona de venta y liquide. ¿Cómo hacen eso? Inflan el precio acá abajo, inyectan capital. Al inyectar capital, ¿qué quiere decir? Que están permitidas las manipulaciones, por supuesto que están permitidas, pero también están reguladas. Las manipulaciones también tienen un margen establecido de ciertos pips que pueden llegar a manipular, dependiendo de la noticia. Es como que le dieran chepe libre al mercado para que lo manipulen, hagan y deshagan con la oferta y la demanda. Y ahí es cuando ustedes se empiezan a dar cuenta, oye, la Reserva Federal hace lo mismo con la oferta y la demanda del dólar. ¿Qué creen ustedes? Lo más Por probable. supuesto. Entonces, ¿qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con el euro dólar? Que cuando ustedes ven tipos de puntos de interés que acumularon zona de venta, pero no dieron para romper la estructura para que siguiera cayendo el precio, sino que el precio se quedó oscilando por esta zona de acá, ¿ok? Si bien podría haber asumido que este era un punto estructural máximo, porque me generó este quiebre estructural y me generó este último punto mínimo, justamente eso es lo que quieren, que pienses que esta estructura de mercado te cumple las condiciones de venta para vender en esta zona nuevamente. Y quizás lo hace y llega hasta ahí, pero no le da para romper. Y ahí es cuando ustedes se tienen que empezar a preguntar, ok, ¿por qué no rompió? Si se supone que es bajista el precio. Retiran ganancia en esa zona de ahí, evidentemente, para los conservadores, y los que crean que se va a dar el swing, dejan correr. Pero antes de dejar correr el swing, deben identificar la verdadera liquidación.
Y la verdadera liquidación, ¿dónde están? Por encima de los puntos de interés. ¿Por qué? Porque por lógica, lo que las instituciones saben que tú sabes es que si encierras un rango fractal, es que vuelvas a vender en las zonas de oferta. ¿No es así? Ustedes lo entienden, ¿o no? En los puntos de interés. Sí, Claro, acumulamos órdenes y el mercado se nos desploma y cae, pero después viene la inyección de liquidez justamente en esta zona para venir a sacar a todos los que se acumularon en órdenes de venta aquí, 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 y los que entraron en esta zona del rango fractal creyendo que esta era la verdadera zona estructural para vender. Y ahora viene la verdadera trampa de mercado, liquidar a todos ellos, para venir a buscar y generar una vela momentum que te hace creer que el mercado rompió estructura y tú ya te preparas para las compras, pero no, lo único que hace es cerrar con el mechazo y el mechazo que vino a buscar una mecha entrelazada. ¿Y esto qué significa? Que la mecha entrelazada era el verdadero objetivo del mercado y los puntos de interés en H4 para temporalidades mayores no era nada más ni nada menos que una zona inductiva a venta. Te indujeron a vender a largo plazo en esa zona. Digo a largo plazo porque estamos viendo en la fractalidad de H4. Si fuera en H1 no sería para largo plazo, pero sería para el intra. Pero así nos vamos entendiendo con la fractalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Intento decir que en estas ocasiones, si el precio me liquida a los vendedores de acá, es porque el movimiento bajista va a ser fuerte. ¿Y dónde está la zona inductiva? La zona cercana a los puntos de interés, gente. La zona cercana a los puntos de interés. ¿Sí me explico? ¿Me van siguiendo? sí. Entonces, cuando ustedes vean un inducement, los inducements se ven a través de ¿qué? A través de las trampas de mercado. ¿Cómo identificamos las trampas de mercado? Visualicen que tengan siempre encima de los puntos de interés. ¿Qué hay? ¿Esa zona para mí es válida? Sí. Pero está muy obvia. Y si está muy obvio ese punto de entrada, ¿qué debo hacer yo? Ser observador. Buscar si está el swing high, buscar si está el strong high. Perfecto. Se supone que si hay un strong high, esa es la manipulación, pero adivinen qué. A veces hasta el strong high los liquidan. ¿Por qué? Por no visualizar lo que había por encima de tu strong high. Y a lo mejor cercano a ese punto strong high había un punto de interés oculto, un punto decisional oculto. Y eso te va a hacer entender que esta zona se convirtió en nada más ni nada menos que ¿qué? En inducement. Por eso, cuando ustedes ven en algunos operadores bursátiles, que cuando ellos identifican el inducement, entran con stop loss súper pequeños, porque saben perfectamente cuál es el verdadero objetivo del precio, y terminan teniendo un ratio riesgo-beneficio sobre 20 en una sola mañana o en un par de días, quizá, porque saben dónde entrar. Y saben que si el inducement puede cumplir, ¿se debe a qué? Tuvieron una buena lectura de mercado, se amparan con Fibonacci si quieren, en toda la estructura, y queda, curiosamente, nivel 110. ¿Y con qué me da confluencia el nivel 110? Me da confluencia con esta velita, qué lindo, ¿no? ¿Cierto? No es necesario tener un stop loss tan amplio incluso. Un stop loss de 7 pips, me dice acá en el euro dólar. ¿Y cuánto me estaría pagando? Un 1,26. Qué lindo, ¿cierto? Chicos, empiecen a buscar los puntos de interés que sean falsos puntos de entrada y empiecen a identificar qué hay por encima de ellos. Y me hacen 5 patrones Wyckoff más en sus tareas, uno cada uno, por favor, y los mandan. 5 patrones Wyckoff cada uno, más la tarea de identificar en su análisis de mercado, en 2 ocasiones, patrones inducement. ¿Vale? Edgardo, Leo. Perfecto, no hay problema.